Buenas tardes. Repetimos. Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Algunos ya han estado varias veces, otros no tantas veces. Bueno, el Centro Asturiano, que es la casa más antigua regional de España, extendida. Yo recomiendo que cortéis el teléfono. Yo siempre lo hago, pero mira, hoy se me ha olvidado. Es un control, eso es el control. A ver dónde estás y con Vamos a quién. hacerlo todos. Yo me voy por esto. Sí, es Eso que es el control. Que casa, a ver dónde está y con quién. Baja volumen y ya está. Apágalo. es lo que quiero apagarlo, pero no me deja. Pero si lo Si no pones en sabes, silencio tíralo. no te molesta. A veces se Yo hace Por eso, hombre. en silencio. Si me llaman, se puede. Bueno, perdonad, yo iba a decir que se apaguen los móviles, por favor. Sí, Y el no. primero que pague soy yo. habla y comenta. Bien, es verdad, porque es que luego el teléfono nos suena cuando menos queremos que suene. Decía que es la casa más antigua de todas las españolas que hay dispersas por el mundo. Ya tiene 141 años cumplidos el día 2 de octubre. Pero no es una casa vieja, es una casa activa, una casa que los directivos que forman parte de eso, de la Junta, trabajan denodadamente para que el Centro Asturiano esté vivo, para que esté activo. Y esto queremos que estos 141 años se multipliquen por lo que sea. ¿De acuerdo? Pues nada, que hoy estamos aquí porque Isabel Morión quiere poner a una criatura suya, que quiere presentarla en sociedad, y bueno, pues para eso nos ha convocado aquí. Va a presentarnos el libro La concubina y otros relatos, que no sé cuáles serán, otros. Entonces tiene como colaboradores a don José Antonio Carmona, allí al frente, que es el editor de la obra, y aquí a mi derecha está Soledad Martínez, una mujer que aquí organiza el cuarto martes de la poesía, el cuarto martes de cada mes, un acto maravilloso del que Isabel es clienta asidua. Y entonces, bueno, quiero decir que se ha acompañado muy bien, está muy bien acompañada. Felipe, por favor, déjame tranquilo. A ver si las oficinas ponen en silencio. No sé, no sé, eso también yo, pero no sé por qué ahora está negado. Eso es lo que me pasa a mí, por eso no le dije. Ahora está negado. Bueno, seguro que es un cuñado de allá de Asturias. Seguro que va a existir. Bien, pues nada más. Que bueno, Isabel es una persona que también es muy activa en esta especialidad de la cultura que es la poesía. Tiene muchas cosas hechas, no descansa, y cosas muy buenas. Y de eso nos van a hablar, y naturalmente para que hablen ellos, me debo callar yo. Así es que doy la palabra a quien me digas, a Soledad. A mi amiga Soledad. Yo hablo Bueno. al final. A Soledad para que vaya practicando, para que aprenda un poquito. Gracias por estar. Que practique, sí. Pensar. Buenas tardes, amigos, y bienvenidos a la presentación de esta nueva obra de nuestra querida amiga Isabel. Isabel es muy conocida como poeta, como conferenciante y ahora también como escritora. Bueno, siempre lo ha sido, pero bueno, ahora la vamos a conocer a través de este libro como escritora. Y escritora de un libro interesantísimo. Yo doy fe de ello porque comencé a leerlo
Y tuve que llegar hasta el final. Comenzamos la historia y no podía dejarla sin terminar, hasta llegar a ese final que a veces es impactante. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de ella, aunque es muy conocida, pero Isabel Morión nació en Santander un 6 de febrero. Soy yo acuariana. Acuario. Acuario. Hizo bachiller superior por letras en el Instituto de Santa Clara de Santander. 2 años de magisterio que lo cambiará por la carrera de enfermera, especializándose en terapias naturales, como reflexionara podal. Reflexología. Sí, reflexionara, pero yo pensaba que era una reflexología podal. Masaje de polaridad, dando conferencias, cursos, escribiendo artículos en revistas de medicina natural como Verde Menta, Natural, Espacio Humano, etc. Su pasión por la literatura le viene desde muy joven. Su curiosidad insaciable la lleva a estudiar el origen de los Tudor. Ha dado diversidad de conferencias de temas totalmente diferentes, como la vida de Enrique VIII a través de sus 6 esposas, la historia del masaje desde Oriente a Occidente, la vida y obra del naturista Paracelso, las raíces del flamenco, tema que investiga desde hace mucho tiempo, la vida y obra del poeta Miguel Hernández, estudiosa de su vida y obra desde hace años, la vida y obra de la pintora Maruja Mayo, dando recitales en el Ateneo de Madrid, Ateneo de Santander, Casas Regionales, Centro Cultural Árabe Sirio, Colegio de Veterinarios de España, mención especial por sus colaboraciones, recitales y conferencias, Biblioteca de Guadalajara. Publica sus trabajos poéticos en revistas y foros de internet. Tiene publicados poemarios, ya aquí me he perdido cuántos son, porque son es antiguo. 4 y este de relatos 5. 4 poemas. Antídoto, premiada por el Ayuntamiento de Madrid por el poema El Jardín, El agua del olvido, Líneas paralelas, un ensayo sobre la vida y la obra de Miguel Hernández y un libro de relatos. Sí. ¿Es eso? Así es. Sus poemas... Destellos en la niebla, el último. Ah, ese no lo tengo. Con un disco antológico que es el que regalamos ahora con la compra de la concubina, porque es un libro de 10 años de poesía, ¿no? Y hay 52 poemas, hay una canción con la música de mi hijo mayor que ha gustado muchísimo, que es el que regalo con el libro, para que ustedes también puedan escucharme. Pues es un libro de relatos que es el que hoy presentamos. Sí. Sus poemas están incluidos en 5 antologías. Antología al centenario de Miguel Hernández, Palestina en el corazón, Antología Panorama de la tertulia de poesía del Café Gijón, Antología de Gerardo Diego, de la tertulia del Café de Oriente, Tejiendo encajes y sueños, y Cuadernos de poesía y palabra de la tertulia Atelier, que ahí también estoy yo. Sí, también estás tú. Mención especial en una recopilación de todos los trabajos desde hace 20 años en el Colegio de Veterinarios de España. Tertuliana del Café Gijón desde que se fundó Versos Pintados. Y del Martes de la Poesía que celebramos aquí cada cuarto martes de mes. No me lo suelo perder. También. Pues todo esto y mucho más es Isabel Morión. Y pido para ella un aplauso. Muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Ahí se me oye bien? Más cerca. Ahora acerco. Muchas gracias al Centro Asturiano de Madrid por acogernos. Muchas gracias, Isabel, por confiar y por traerme aquí ¿Cómo no? al bautismo ¿Cómo no? al bautismo del libro, al bautismo de algo tan importante. Y gracias, Soledad, por estar a tu lado en esta mesa. Realmente no es un bautizo, ¿no?
el sitio, estamos aquí en una catedral del arte, de la poesía, estas cosas, pero no estamos en un bautizo, estamos en una confirmación. Exacto. Este es el hermano número 100 de la primera edición del libro de relatos de la concubina, de Isabel. Y dice, hombre, con los bautizos, al padrino se le gritaba aquello de eche, no solo gaste en leche. Aquí ahora, igual, confirmación no, pero bueno, sí tenemos aquí los libros, que será una oportunidad maravillosa para comprarlos y regalarlos. Que regalar cultura, regalar poesía es algo especial y algo bonito. Y además muchos de los que escribimos, parece mentira que escribiendo y estando dentro de esto, acabemos regalando calcetines negros o corbatas. Realmente nos sirven para gran cosa. Bueno, pues hoy es la fiesta y todos nosotros somos padrinos. Y tenemos la oportunidad de acompañarlo, de leerlo, de mimarlo con la lectura y la oportunidad de que como una foto hermosa esté en algún estante de nuestra casa. A Isabel la conozco a través de la tertulia literaria Rascamán, que dirige y motiva un hombre extraordinario, Javier Díaz Gil. Una tertulia de amistad, crítica y de aprendizaje. Isabel es una mujer valiente, que sube y que baja las cuestas de la vida con la cara alta y la pisada fuerte, que navega vientos y disfruta con el sol que sale todos los días, que escribe y que comparte en redes sociales, en eventos, en tertulias. Una mujer activa, una mujer que promueve la literatura, que vive y llena la mochila con 1000 historias. En diciembre del 19 fuimos compañeros en una cena de Navidad con Francisco de la Torre Díaz Palacios, tú y yo. Fue un año terrible, fue un año, yo creo que ha sido el peor año que a nivel colectivo he vivido. Tengo 74 años. Me invitó a tomar un té en su casa y un pretexto para charlar. La vida está llena de causalidades. Tropezamos con oportunidades que el destino, la Pachamama o el azar va creando para nosotros. Yo tengo afición a la encuadernación artesana y por vueltas que da la vida, mi afición a pisar charcos de un hijo editor y poeta, mantengo el impuesto de actividades económicas de edición de mi empresa. La historia de la edición de la editora Topies es una historia yo creo que bonita. En el año 2000, 2001, en Argentina, cuando la crisis terrible del corralito, de los martillazos en las puertas de los bancos, porque no podías retirar tu dinero, la gente tenía que ganarse la vida como podía, y entonces empezaron a recoger cartones, algunas personas, a recoger cartones por la noche, a recortarlos, a pintarlos, y hacer obras, hacer libros, todos ellos originales. Y en el 2007 yo estaba en México y en una editorial cartonera, la Cartonera de Cuernavaca, me publicaron un libro. Y cuando llegamos a Madrid, mi hijo, que ese sí es un poeta disruptivo, es el que la última vez que se ha ido a la India en bicicleta y cosas así, me propuso y dice, papá, ¿por qué no montamos una cartonera en Madrid? Yo soy economista, me he dedicado a la informática toda la vida, pero soy un profesional de pisar charcos, le dije que sí. Entonces, durante una temporada larga nos reuníamos en Lavapiés, en un local underground, a pintar portadas y a editar libros, a coser y a cantar. Nosotros cuando nos reunimos en abril, que fue de ese año terrible, había muerto Francisco de la Torre hace unos días. Isabel me habló de sus relatos y yo la propuse reunirlas en un libro artesano y cartonero, hacer una joya, un libro joya, para recoger todo ese arte que tiene y que si no se pierde. Lo que escribimos, cuando se queda en un cajón, se acabará perdido. Un libro de 80 páginas que pesa 100 gramos de peso lleva días y días de trabajo. Imaginarlo, localizar los relatos, rechazar los que no se adaptan a la imagen previa, peinar y repeinarlos, vestirlos de bonito, de tarde y de domingo, y cuando parece que ya está todo y es lindo, echarles colonia, llamar a la vecina para que lo lea, buscar los permisos, el ISBN, el depósito legal. Esto al final no me gusta, repetimos de nuevo y comenzamos de cero. Lo que iba a ser un libro
que era lo que nos habíamos comprometido al principio, se convirtió en una edición. Y al final sacamos una primera edición de 100 libros que ahora, y con gran alegría, vemos que se reproduce. Es la tercera, esta es la tercera. Sobre el libro no hablo. El que quiera saber que lo lea, que es lo que tengo la forma. Que el promovista o que la presentación hable yo del libro no tiene sentido. Está para vosotros. Es también un libro homenaje a Francisco de la Torre y Díaz Palacios. Y es un libro de amigos, de reunión en café y de recuerdo de historias que han pasado mechadas con imaginación. Relatos que dicen y que callan, y que vosotros, con vuestra imaginación, vais a completar. No le busquemos tres pies al gato. La literatura de Isabel. Es una charla de buena amiga, bien vestida, contada y escrita por alguien que ha vivido y escuchado. No pretendáis no entender lo que allí cuenta. Hay imágenes, hay metáforas, hay recursos literarios, pero todo está al servicio del lector. Isabel, cuando escribía, imaginaba que lo iban a leer buenos amigos. El libro es charla de café, escuchada con voz queda. Quizá es sonar de cucharillas removiendo el azúcar o reflejo de cubitos de hielo en un gin tonic. Gran parte es cierto, pero solo vosotros y vosotras seréis los jueces y certificaréis que lo que hay escrito es cierto. Y además, y como dice Machado en Proverbios y Cantares, se miente más de la cuenta por falta de fantasía. También la verdad se inventa. ¿Y qué más deciros? Este libro tendrá sentido cuando esté con vosotros. Os animo a comprarlo y a llevarlo a casa y a regalarlo exclusivamente a las personas que queráis. Un libro en casa no leído es un libro aburrido. Es como un ajo cocido en la cebolla. El libro en el estante del editor es como montar en bicicleta en el salón de casa. Un esfuerzo enorme que no lleva a ninguna parte. Comprad el libro. Muchas gracias. Bueno, después de oír estas palabras extraordinarias, estupendas, que me hacen reír, porque Carmona tiene un gran sentido del humor, y esta amiga es incomparable, y aquel señor no te cuento. Estoy aquí muy bien rodeada, muy a gusto en esta casa, que es como si fuera la mía, ¿no? Como si fuera mi casa regional. Quería comentaros que el nacimiento de la concubina y otros relatos, la vida es maravillosa, es compleja, y a veces escuchas o lees, estoy hablando del nacimiento, ¿por qué la concubina? ¿De dónde viene la concubina? Hace muchos años, unos cuantos años ya, yo estoy ya jubilada, cuando yo estaba trabajando con reflexología podal y en un centro de medicina natural, que siempre me ha encantado la medicina natural, pues cuando vine a casa muy cansada, porque no paraba en esos años, era tremendo el trabajo que tenía con mis hijos en casa. Yo soy una persona divorciada que se acaba de quedar viuda hace muy poquito, hace 2 meses. Bueno, a lo que voy. Pues puse la televisión así porque no quería la cosa, y de repente veo una película que se llama La linterna roja. No sé si les suena a ustedes. ¿La han visto? La linterna roja. Bueno, yo me paré porque me llamó la atención ya el título, a ver esa linterna roja, ¿no? Esa linterna roja es la raíz de este libro, de la concubina, porque habla de un gran amo en la China. Ya sabéis, saben ustedes que la reflexología podal tiene 5.000 años y nos viene de la China, ¿no? De la medicina china. Entonces, este gran amo, muy rico, tenía concubinas, tenía varias concubinas, era un machito lleno de mujeres alrededor, ¿no? Entonces, yo soy muy feminista en este aspecto porque detesto el machismo puro, ¿no? Me gusta el hombre, no machito. Este señor se dedicaba como a coleccionar mujeres, ¿no? Tenía en su castillo, aquello era una fortaleza es la palabra, enorme, pues tenía 7 o 8 mujeres, y un buen día se encapricha de la octava o de la novena, no sé si eran 8 o 9, ¿no? Era una chica jovencísima, y el máximo regalo que este señor hacía a su predilecta era una reflexología podal.
como yo estaba trabajando en ese tema y en otros muchos dentro de la medicina natural, pues claro, me llamó poderosamente la atención y escribí varios artículos sobre la película en revistas naturales como Natura y como Júpiter y como muchas revistas de medicina natural. Y el máximo regalo era ese y ser la predilecta, colocar la predilecta, la mesa de aquella enorme familia, que era una enorme familia, porque tenía 9 mujeres con hijos y todos vivían allí en la fortaleza aquella, ¿no? Eso era lo máximo. Un buen día, aquella chica, voy a leer luego el relato de la concubina y esta historia. Aquella chica escucha cantar, escucha una voz maravillosa de ópera cantando Tosca cuando sale a los jardines y pregunta que de dónde, que quién es aquella voz. Y dice, pues es una concubina, una amiga de este señor, bueno, amiga no se puede decir amiga, una concubina, que la tiene encarcelada, la tiene en un torreón encerrada porque no le obedece, porque no hace lo que él quiere. Entonces la encerró en un torreón. Y ella era una cantante de ópera maravillosa. Luego en el relato que os voy a leer viene esta historia. A mí aquello me impactó, todo aquello me impactó muchísimo, porque digo, hay que ver cómo es posible que se permita esto, cómo es posible que un señor pueda comprar mujeres, porque se las compraba a los padres y los padres las vendían, y el caso de esta última, de la última, pues la compró cara, ¿no? O sea, como si fueran un objeto, vendían a las hijas, ¿no? A las hijas. Y este individuo pues las tenía en su torreón. A mí me impactó esa historia y me cabreó, me enfadé conmigo misma, me enfadé mucho con este tema. Entonces empecé a escribir, porque este libro lleva en el cajón pues así como 15 años por lo menos. O sea, yo empecé a escribir relatos hace mucho. Lo que pasa es que la poesía puede conmigo, me gusta más la poesía. Y ahí estaba. Y Javier, nuestro querido compañero de la tertulia de las Camas, fue el que me animó. Porque como los leía en la tertulia, pues se va a esa tertulia y se lee lo que vamos escribiendo, me dice, Isabel, ¿por qué no publicas un libro de relatos? Digo, pues tiene razón, pues lo voy a publicar. Y empecé a trabajar con el libro de relatos. Bueno, dicho todo esto, este libro a mí me ha dado muchas satisfacciones, porque ya se han publicado, bueno, son publicaciones pequeñas, pero ya ha salido 3 veces y lo presentamos ya en octubre, que fue magnífico. La presentación estaba el salón a tope. Hoy coincide que hay también muchas cosas, mucha gente tiene el libro también ya, pero vamos, tengo un gran recuerdo de esa presentación. Y lo que han dicho mis compañeros, yo no puedo agregar nada más. Me encanta escribir, me parece que la vida es interesantísima, por esto mismo que estoy contando, que de repente o sea, en este libro hay 18 relatos, ¿no? Uno es de Francisco, en memoria a este gran hombre que le quise mucho, y hay un relato aquí, en homenaje a él. Pero luego algunos son imaginados, otros son mitad verdad, mitad mentira, porque escribir es eso, ¿no? Y otros son absolutamente imaginados, no hay nada de realidad. Y la concubina pues tiene una parte de realidad y otra parte de imaginación. Bueno, pues dicho todo esto, hay unos compañeros, grandes poetas que están aquí acompañándome hoy, que van a leer un relato, que ya lo tienen destinado. Ya sabemos cuál van a leer. Empezamos contigo, Sole. Venga, empezamos contigo. Que lee maravillosamente. Y va a leer, espérate a ver qué relato vas a leer, que ya ni me acuerdo. La fuerza de la pasión. La fuerza de la pasión. Perdón, Sole. Este relato es un hecho real. Lo que pasa es que yo le he metido literatura. Y le ha pasado a un familiar mío. O sea, es que la realidad es tan tremenda, hay tantas historias que contar, que es inacabable, ¿no? A poco que observes y que escuches y que leas. Y entonces, este, por ejemplo, es un hecho real, solo que yo le he metido un poco de fantasía, ¿no? A ver, Escuchamos. ¿Quieres que llegue al final o lo dejo en suspense para que haya más interés? No, porque todos son muy buenos, los que van a leer los compañeros. Hasta el final. Empieza Toledo. La última leo yo. Empieza tú.
La fuerza de la pasión. Había una vez un joven matrimonio con 2 hijos y estupendos trabajos. Un chalet de lujo en el centro de esa ciudad del sur, conocida por sus bodegas, sus finos vinos y su buen flamenco. Hablo de Jerez de la Frontera, tierra donde nace el cante hondo, con Cádiz y Sevilla, hoy patrimonio de la humanidad. Carmen y Manuel, que así se llamaba nuestra pareja, vivían felices con sus vidas bien estructuradas. Un día, la amiga más íntima de Carmen la llama y le dice que tiene que verla urgentemente. Quedan para el día siguiente en La Perla, un conocido café de Cádiz. Se encuentran y Carmen, con tono irónico, le pregunta a Lola: ¿qué es lo que tiene que contarle con tanta urgencia? Suelta, suelta, estoy muerta de curiosidad. Lola le coge las manos y le dice: tengo un presentimiento. Hace días que veo a tu marido con una chica tomando el aperitivo. Ella es bellísima, parece que tienen mucho de qué hablar. ¿Vosotros estáis bien en todos los terrenos? Sí, estamos bien, nunca discutimos. Lola le vuelve a preguntar: ¿hacéis el amor con frecuencia? Bueno, llevamos 10 años casados. Ya sabes, la pasión decrece. Además, trabajamos mucho y cuando llegamos a casa queremos descansar para estar en forma al día siguiente. Creo que esto nos pasa a la mayoría de los matrimonios. Amiga mía, te recomiendo que cambies de actitud. Los hombres son débiles y me da que hay algo más que negocios. Carmen vuelve a su casa muy preocupada. Se da una ducha larga y una vez relajada se pone la ropa íntima más sexy que guarda para ocasiones muy especiales. Llega Manuel, le da su beso rutinario de todos los días. Siéntate a mi lado, le dice mimosa Carmen. Quiero hablar contigo. Dime, cariño, ¿quién es esa mujer que toma contigo el aperitivo todos los días? Ah, sí, María. Es una clienta del banco. Quiere sacar un crédito importante para montar una inmobiliaria en el centro de Jerez. Es muy ambiciosa. Está casada, tiene 2 niños y espera el tercero. No tienes que tener celos, mi amor. Carmen le da un beso en la boca con mucha pasión. ¿Qué te ocurre?, le dice extrañado. Nada, que hoy tengo ganas de ti. Él, muy sonriente, le contesta que está agotado. Te prometo que mañana nos vamos a cenar y bailar. Ponte muy guapa. Pasaremos todo el fin de semana haciendo lo que tú quieras. Al día siguiente se van de copas como 2 jovencitos. Lo vamos a hacer con mucha frecuencia, le promete el marido. Te tengo un poco abandonada, pero no volverá a ocurrir. Te lo prometo, cariño. La vida vuelve a su cauce para Carmen y Manuel. Pasa más de un mes y las 2 amigas vuelven a reunirse como es su costumbre. Carmen, estás guapísima. ¿Te has hecho algo? Nada, solo que me siento muy feliz. Lola se pone muy nerviosa y sin mediar ningún preámbulo le dice a Carmen: te está engañando miserablemente. Ayer mismo los vi en un restaurante en el centro de Cádiz. Se estaban comiendo a besos, sin importarles para nada que la gente los mirara. Siento de veras tener que decirte lo que pasa, pero creo que lo tienes que saber. Carmen se queda pálida. Apenas puede hablar. Se levanta dando tumbos. «No es posible, no es posible», grita. El maître se acerca con intención de ayudarla. «No me lo puedo creer», dice a gritos. «Por favor, cálmate, te acompaño hasta tu casa. Quiero estar a solas». Su amiga la acompaña a coger un taxi. Al poco rato llega Manuel. «Por favor, dime toda la verdad», le dice Carmen con el rostro desencajado. «¿Qué está pasando?».
Él se sienta a su lado, le coge las manos y le dice: estoy locamente enamorado de esa mujer, se va a divorciar, pensaba decírtelo en estos días, nos casaremos por lo civil. Carmen se desvanece. Cuando vuelve a la realidad, Manuel la está abrazando. «No me toques, no me toques», le dice llena de ira. «Me das asco, vete de aquí, ya, no quiero volver a verte jamás». Manuel trata de calmarla. «Te dejo todo para ti, la casa, el coche, no te faltará de nada, pasaré dinero para los chicos siempre que lo necesiten». El matrimonio se divorcia y Manuel se casa con María. Carmen comienza a asistir a unas sesiones con el prestigioso psicólogo Juan Ortiz. Intenta superar la gran decepción que está viviendo. Asistía a las consultas por asistir, pero su espíritu estaba lleno de tristeza y desconfianza. Se volvió sombría y huraña. Había perdido la fe en la vida y todo le resbalaba. Se estaba convirtiendo en una autómata. Pasa un largo año. Seguía acudiendo a su cita con el psicólogo. Poco a poco se va vaciando. Ella no se daba cuenta. Sus hijos, amigos y Juan le están ayudando a salir de aquel negro pozo. Una tarde, Juan la invita al cine. Ella acepta. Después cenan en una tabernita antigua. Hablan y hablan sin parar. De repente, ella suelta una hermosa carcajada. Juan se queda mirando sus hermosos ojos negros, admirando su bella risa. Le coge las manos y le dice lo bella que es. Tienes que reír más. Estás bellísima. Ella se queda en silencio mirándole y de repente le da un beso en la boca. Juan la abraza muy fuerte y sin mediar palabra se van a casa de él. Llevan 15 años conviviendo y preparan su boda civil para el próximo año. ¡Ay! El amor, l'amour. Carmona nos va a leer un relato absolutamente diferente. Digo que sí puedo porque Bueno, sí me puede. pusieron la semana pasada la vacuna de la gripe. Todos me la acostumbramos. Sí, pero yo ayer estaba hecho por... Seguro que este relato se llama... ya... Este relato se llama Seguro Millonario y tiene una parte real y otra parte absolutamente ficticia, pero es muy interesante de escuchar. Seguro Millonario. De regreso a Madrid, después de vivir una semana inolvidable en la ciudad de los Canales, Lucía ansiaba verse de nuevo en su casa. Uno de los placeres del viaje es el regreso a lo conocido. Imaginad, el vuelo está a punto de comenzar. Se acomoda en su asiento al lado de un matrimonio de mediana edad. El hombre se sienta al lado de la ventanilla. Al poco rato parece que duerme. La mujer en el centro, y a Lucía le toca el asiento del pasillo al lado de una señora. Una vez instalada, se pone todo lo cómoda que tan pequeño espacio le permite y se dispone a dormir hasta llegar a Barajas. Cuando está a punto de conseguirlo, siente un fuerte codazo. Trata de no inmutarse, inútil intento, recibe otro más fuerte. Amonesta a la compañera de asiento todo lo suave que puede. Por favor, necesito dormir. La señora desconocida ni se inmuta y contesta de esta manera. Tengo que contarle muchas cosas que van a divertirla, presta atención. Lucía piensa que es una broma de mal gusto y procura de nuevo coger el sueño. Vano intento. Mi marido ya está roncando, nunca puedo hablar con él más de un minuto. Me llamo Pilar, venimos de un crucero maravilloso. Por todo el Mediterráneo, ¿ha hecho alguno? Sin dar tiempo a contestar, Pilar sigue contando la gente que había en el barco, sus nombres, lo que comían, las ropas que llevaban, lo guapo que era el capitán, las cogorzas de su marido. Bla, 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 bla. Lucía se coloca de espaldas a la charlatana señora, confiando en que no siga molestándola, pero ella sigue sin inmutarse.
Le cuenta cómo se llama toda su familia, los hijos que tiene, la profesión de su marido, el cortijo que ha heredado de sus padres de Jaén, el piso precioso en el centro de Madrid y una masía cerca del Pirineo, los viajes que hacen por medio mundo, los que van a hacer cuando lleguen. Parece que se irán a descansar un mes al cortijo. Y sigue, y sigue, y sigue. Mire las fotos de mis hijos, de su hija. Jorge, el hijo de Lucía, en un acto de caridad cristiana, invita a su madre a que cambie de asiento. No merece la pena, le contesta, ya estamos llegando. Por fin anuncian el final del vuelo. Antonio, el marido de la charlatana, se acerca discretamente a la pobre Lucía pidiéndole disculpas y le comenta lo siguiente. Lleva así unos 20 días, tiene una garganta especial, jamás está ronca ni se le quiebra la voz, ni le duele nada, ni se cansa de hablar de lo que sea. El tema es lo de menos. Me ha confirmado el médico que si sigue abusando así de sus cuerdas vocales, se le romperán y se quedará muda para el resto de su vida. Vivo con la esperanza de que este milagro ocurra. Le he hecho un seguro de 1 millón de euros y si no es recompensa justa a tantos años de sufrimiento. Pilar regresa con un carrito lleno de maletas y se dirige a su marido. Querido, tienes que llevarlo a los García y a los Gómez, hay que organizar tu cumpleaños. Este relato me ocurrió a mí en un viaje de vuelta de Venecia a Madrid. O sea, fue así realmente. Lo que pasa es que, bueno, lo del seguro millonario me lo invento, ¿eh? Bueno, pues ahora le toca a este señor leer un relato que es a Gilda, Los guantes de Gilda, Calderón, este gran poeta. Lo leo desde aquí, ¿no? Sí, donde quieras. No, o al micro, ponte aquí, donde tú quieras. Pues buenas tardes y gracias por haberme invitado a formar parte de esta presentación ya tercera. Fíjate. Ya es la tercera, sí, ya se acabó, ya no hago más. Eso lo hacen Vargas Llosa y tú nada más. Sí, fíjate tú. Qué comparación. Los guantes de Gilda. Corría la década de los 60, años de oro del cine norteamericano, con títulos que han quedado grabados en la memoria de varias generaciones. Aquella tarde llena de magia, la cartelera del cine Avenida de Torrelavega anunciaba con grandes letras: Gilda. Un grupo de amigos nos reunimos en la puerta del cine para sacar entradas, con la suerte de poder comprar las últimas que quedaban. Margarita Carmen Cansino, Rita Hayworth, o lo que es lo mismo, Gilda, nos dejaba sin respiración a chicos y chicas. Era una mujer espectacular, con su vestido de raso negro, la abertura en un costado enseñando unas piernas largas y bien torneadas que acababan en unos zapatos de tiras, que más tarde se pusieron de moda. Su melena pelirroja, contrastando con una piel blanca, luminosa, que todas las jovencitas querían tener. El escote palabra de honor, la forma felina de moverse. Alcanzó su punto álgido en el momento en que en la película comienza a quitarse aquellos largos guantes negros que llegaban hasta el codo. Muy despacio, llena de glamour, iba desnudando dedo a dedo, insinuante, femenina hasta decir basta, con una canción que más tarde todos tararearíamos. Nos dejaba sin habla. No es posible más sensualidad, ni más elegancia. Aquellos movimientos lentos, quitándose el guante, que luego haría rotar de tal modo que todos los caballeros expectantes esperaban recogerlo. Oh, fascinaba, estaba insinuante, hasta que una bofetada alcanzó su hermoso rostro. El hombre, muerto de celos,
no pudo controlarse. Ha quedado grabado en el inconsciente colectivo. Los guantes de Gilda estarán siempre en los anales de la historia del buen cine, en la memoria de toda aquella generación que se alimentaba con aquellas magníficas películas, irrepetibles e inolvidables. Fue una década prodigiosa. Me aficioné a los guantes. Suelo llevar un par en mi bolso en los días de frío invierno. Son un bellísimo complemento del buen vestir. Guardo guantes de casi todos los colores. Luego llegó la temida decrepitud. El Alzheimer la fue devorando hasta convertirla en una anciana sin memoria de su brillante pasado, para sostenerla cuando la estrella se va apagando. Rita brilló como una de las mejores actrices de su época. Mesas separadas fue su última demostración de lo que tiene que ser una buena actriz, a pesar de que ya su belleza declinaba. Estaba magnífica. La enfermedad imparable se la fue comiendo. Pero seguimos hablando de ella pasados 50 años. Y pasarán otros 50. Gilda, sus guantes, la sonora bofetada, estupendas canciones como Amado mío, y sobre todo su forma personalísima de decirlas, seguirán ahí para emocionar a las nuevas generaciones. Los genios nunca mueren. Calderón es un grandísimo poeta y, bueno, tengo una oda a mi abuela muy larga, bueno, las odas son muy largas, y él la recita como nadie, me la ha grabado, bueno, es esto, que quiero que me haga más trabajos de eso, lo que pasa es que no puede, está muy ligado. Es extraordinario Calderón. Bueno, pues ahora le voy a dar la palabra a Antonia, esta querida amiga que me está haciendo de secretaria, que es incalculable la bondad que tiene, es muy buena amiga, con un relato que se llama El viejo republicano, que también es mitad real, mitad fantasía, ¿no? Ocurrió en el Ateneo esto, Sí. en el Ateneo de Madrid. Si es que la vida real ponte aquí, Antonia, es tan fascinante, hay momentos tan increíbles que no necesitas imaginar mucho, es que si observas y lo llevas al papel y luego, claro, hombre, hay que embellecerlo un poquito, ¿no? Y meterle literatura, pero es que encontramos hechos y cosas increíbles, el día a día, ¿verdad? Sí. El viejo republicano. Pues muchísimas gracias por todo, por hacerme disfrutar y por compartir la belleza con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonia. El viejo republicano. ¿Quién es ese señor tan atento?, pregunta Inés a su amiga Covadonga. Se celebraba un cóctel en la sala llamada de la Cacharrería, con motivo de la presentación del libro de un conocido escritor. Las dos amigas, después de terminado el acto, tratan de acercarse a la mesa de las viandas y las bebidas, con la sana intención de tomar un vino. En ese momento se adelanta un señor con muy buena pinta y la saluda muy ceremonioso. ¿Quién es? ¿Lo conoces? No tengo ni pajolera idea, contesta Covadonga con cara de asombro ante la insistencia del desconocido. Covadonga, mujer madura, metida en kilos, con una cara muy expresiva, persona excelente, unida a un hombre de gran categoría humana, forman una estupenda pareja. El señor en cuestión continuaba trayendo ricas viandas, siempre muy pendiente de Covadonga. «Querida», le dice Inés con ironía, «está muy claro que trata de ligarte». Cova, así la llamábamos los íntimos, se levanta y se va al tocador. El caballero desaparece. Covadonga regresa al lado de su amiga con un ataque de risa. Inés, paciente, intrigada,
Espera que se le pase el torrente de risa, que no la deja articular palabra. Coba se va calmando y le cuenta. Al salir del tocador, el caballero me esperaba y me espeta la siguiente proposición. Me llamo Antonio, soy viudo, republicano, no tengo hijos, con buena posición. Usted me gusta muchísimo. ¿Me permite invitarla esta noche a cenar en el Hotel Pasas y así conversar tranquilos? Me quedé muda, comenta Coba. La vieja escalinata de mármol del Ateneo es testigo de su vida, tapándose la cara ingenuamente con su carpeta de poemas, muerta de risa. Al día siguiente, las dos amigas se despachan a gusto. La conversación fue larga e hilarante. No menos larga y divertida tuvo que ser cuando se lo contó a su marido, sabiendo el gran sentido del humor de ambos. Frecuentemos más el Ateneo, queridas amigas. Quiero hacer un comentario de la portada de La concubina, que ya que está aquí mi hijo, el autor, que no suele venir mucho a los actos que hago porque está muy ocupado, y a mí me parece una portada bellísima. Y bueno, pues esta portada es de César Sánchez Morión. Y luego en la contraportada hay un dibujo de mi otro hijo, porque tengo dos artistas, el de mi hijo Jorge Sánchez Morión, que esta portada este dibujo es de cuando tenía muy pocos años, 10 años por ahí serían. Y es muy significativo, tiene un poema también, tiene un poema esta portada, este dibujo. Y es que él coleccionaba animalitos. Cuando íbamos de vacaciones a Cantabria le encantaban los animalitos pequeñitos, los metía en botellas y de esa historia salió este dibujo y un poema que yo creo que le tengo aquí. No sé si aquí está, sí. Si me lo permitís voy a leer el poema que va a este dibujo que a mí me encanta de mi hijo Jorge, que también está aquí. Entonces, en honor a ellos dos, porque casi nunca consigo reunirlos, parece que tengo media docena. Dice el poema, dedicado al cuadro del pintor y músico Jorge Sánchez Morión. Defiendes el derecho de todos los tesoros ocultos en los frascos que con amor abrazas. Las ranas, saltamontes, ignoran el esfuerzo con que son prodigados a lo largo del viaje, desde la tierra madre hasta la gran ciudad. Niño mío, te respiro y vuelvo a ver tu cara, con un mohín adusto sin quererlo soltar. Explorando la infancia, ha hecho asible un tiempo que se mece constante entre los entresijos de nuestro pensamiento. Quédate con lo bueno de aquellos largos viajes. Había mucha ternura, a pesar de que el aire fuese pedernal. Porque es corto, porque es cortito. Y al estar ahí mi hijo, pues también se lo dedico a ellos. Bueno, estamos acabando. Voy a terminar yo con ese relato de La concubina, que ya os he explicado la historia de dónde viene, por qué La concubina. Por esta película de hace 20 años que me llamó poderosamente la atención, La linterna roja. Y el relato dice así. Ocurrió hace no tantos años en un país oriental en el que estaba permitido a los hombres tener tantas concubinas como pudiesen alimentar. Allí vivía el gran amo en una enorme fortaleza. El amo, del que os hablo, tenía 7, pero aún podía permitirse el lujo de una más. Leed lo que pasó. Está en la página 15. Se encapricha de una bellísima joven y la compra a sus padres sin apenas esfuerzos. Estos tenían varias hijas. Las hijas se vendían como el que vende churros, ¿no? Le pone el nombre de Flor de Loto. Muy contento con su nueva adquisición, la presenta a toda la familia y le pide a su primera concubina que la eduque en las costumbres de la casa. Encantada la primera concubina, toma de la mano
la toma de la mano y día tras día la va enseñando los hábitos del amo. El señor de todo aquel grupo tan peculiar que formaban una gran familia con varios hijos. Flor de Loto aprende rápido. Siendo la preferida, tenía algunos privilegios, como escoger los menús diarios para toda la familia. El amo también le regalaba sesiones de reflexología podal, terapia, como sabéis, china, de más de 5.000 años. Las sesiones se las daba un gran experto en el tema. Y como sabéis, es muy útil para tener un estado perfecto de salud. Quita el cansancio de todo el cuerpo, ya que a través de los pies se tocan todos los puntos importantes del mismo, trabajando toda la anatomía. Solamente la predilecta podría disfrutar de estos privilegios. Una tarde en la que Flor de Loto paseaba por el jardín, escucha una bellísima voz cantando un fragmento de la ópera Tosca. Se para y se queda oyendo atentamente. Es tan hermosa la forma de interpretar que no se cansa de escucharla. Le pregunta a la primera concubina: ¿quién es la persona que canta tan bien? ¿Dónde está? Quiero conocerla. El ama de llaves contesta con mucho misterio que se trata de una mujer muy desobediente que quiso irse de allí en contra de la voluntad del gran amo. Este la encerró en la torre más alta de la fortaleza, vigilada por robustos guardianes. No podían salir de allí y así llevaba varios años. Le recomienda que fuese prudente, que no preguntase nada al amo. Esa chica, llamada Qingyu, tenía estudios musicales y fue cantante en la ópera de China. Un día que el señor asistió a la representación del teatro chino, la vio y se quedó prendado de ella. La quiso como concubina y como dinero le sobraba, ofreció a los padres para llevársela una cantidad fabulosa y estos aceptaron, para su desgracia. La joven no podía soportar aquella situación y se rebelaba siempre a los caprichos del señor, hasta que éste, encolerizado, la encerró despiadadamente en la torre más alta de la fortaleza. Por aquel tiempo, un joven doctor cuidaba de la salud de la familia. En una de las visitas, Flor de Loto le pregunta si conocía a la chica del Torreón, a la que cantaba tan maravillosamente. Sí, la conozco, desde que la compró el señor. Ha sido castigada porque quería ser libre. Ha intentado suicidarse en varias ocasiones. Es una historia muy triste. Flor de Loto llora desconsolada y le pregunta: ¿pero qué podemos hacer? Me gustaría que hiciese una vida normal con el resto de la familia. Es terrible que viva de ese modo. ¿No cree, doctor? Él asiente. Pasa un mes y no se la escucha cantar. En una visita rutinaria del doctor, Flor de Loto le pide subir con él para conocerla. El médico era europeo y comprende muy bien a la joven y le responde que sí, pero que lo harán con muchísima discreción. Les dirá a los guardianes que ha subido con él para ayudarle, ya que Qingyu está enferma. Así se hace. Flor de Loto acompaña al doctor hasta la celda y se emociona al ver la tristeza que refleja la cara de Qingyu. La abraza y ella le comenta que quiere irse a Europa para abrirse camino. Tiene algunos contactos en París. Flor de Loto le dice que tratará de ayudarla, pero que siga cantando. Cuando salen de la torre, el doctor la mira intensamente y le promete ayuda, pero pide que sea muy prudente y no se le ocurra hablar con nadie del tema. Al día siguiente se vuelve a escuchar la voz maravillosa de Qingyu, esta vez cantando La Paloma. Es tan impresionante que Flor de Loto aplaude apasionadamente. Por la noche, el amo la llama a sus aposentos y enfadado la reprende.
No quiere que se escuche de nuevo cantar a Chinyu y se lo prohíbe. Pasan los días y no se vuelve a escuchar la voz de la cantante. Cuando toca la visita del doctor, le acompaña el amo, pero ella ha desaparecido. El señor, lleno de ira, pregunta a los carceleros y contestan que hace varias lunas que no ven a Chinyu. La han buscado por los alrededores, pero no aparece. El amo, lleno de cólera, da órdenes a varios guardianes para que la sigan buscando, pero sigue sin aparecer. El doctor habla en el patio con los jardineros y le dicen que hace algunos días se vio a una anciana vestida de harapos salir por la puerta entreabierta de la calle. No le dieron importancia, ya que a veces venían a recoger restos de comida que guardaban para varios harapientos. El médico habla en privado con la ama de llaves, con la primera concubina, y ésta le comenta que sí, que era Chinyu, y que ella la ayudó a salir. Le pide que no diga nada, ya que está en juego su vida. Mario, que así se llamaba el doctor, se lo promete. Entiende muy bien la situación. Pasa más de un año y se da por desaparecida aquella pobre chica. Mario y Flor de Loto son cómplices con el ama de llaves. Se están enamorando y en las visitas de Mario planean la fuga de los dos a París. Ya que el amo tenía los brazos muy largos y tienen que hacerlo muy discretamente y por supuesto salir del país. El amo y señor de la fortaleza ha puesto guardianes armados por todos los sitios. Las puertas a la calle eran difíciles de flanquear. Van pasando los días. Mario hablaba con frecuencia con uno de los guardianes. Este había tenido una durísima pelea con un compañero y el resultado fue una herida profunda en el pecho que Mario no lograba curarle. Le dice al señor que sería bueno sacar al herido a un centro médico donde él tiene un buen amigo doctor especialista en ese tipo de heridas. Podría llevarlo y seguro que en pocos días estaría de vuelta curado. El amo confiaba plenamente en el médico y después de pensárselo bien durante un largo rato, da su consentimiento, ya que aquel guardián era muy valioso para él. Al día siguiente se llevan al guardián fuera de la fortaleza. Flor de Loto, muy callada, observa todos los movimientos de Mario. Efectivamente, en 3 días el guardián regresa y sube a su celda a descansar. El amo les da las gracias muy efusivamente a los dos médicos y después de invitarlos a cenar se retira a sus aposentos. Flor de Loto, avisada por Mario, se esconde en un rincón del jardín, cerca de la puerta, y ellos la recogen en su viejo coche y se oculta en el suelo. El guardián, sin sospechar nada, muy atento, se despide y les abre la puerta. Flor de Loto y los dos médicos salen en un avión. Aquella misma noche París los esperaba. Yo me gusta terminar las cosas con esperanza, con alegría, no que se carguen a la pobre chica que se la hubiese cargado, ¿no? Pero bueno, pues esto, de aquí viene este librito de la concubina con 18 relatos que espero que os hayan gustado, los que hemos leído, porque los lectores también son magníficos, todo hay que decirlo, ¿eh? Yo sé elegir muy bien a la gente que me rodea y los lectores son muy buenos. Muchísimas gracias por venir, por estar, y si alguien quiere el libro, pues ahí tiene a mi secretaria, entre comillas, vale 13 euros, pero regalamos un disco del anterior libro de poesía que tiene 52 poemas y una canción de Destellos en la niebla, que se publicó en el año 2019. Se regala, con el libro se regala el disco con 52 poemas y con la voz también de Francisco de la Torre y Díaz Palacios. También me acompañó en esa historia preciosa de hacer ese disco, que nos costó más de una semana hacerle, porque no salía como queríamos. Y bueno, creo que merece la pena. Muchísimas gracias por estar aquí.
una invitación a todos los que estéis aquí, porque muchos sí que lo saben, pero otros no. El día 22, o sea, la semana próxima, martes de la poesía, a las 7 de la tarde estaremos aquí, con tribuna abierta para todos los poetas que quieran subir a decir. Tenemos un micro de pie, que no hay que sentarse y todo esto, para todos los que quieran decir su poema o su canción, que también vienen músicos y cantantes. Pues todos los que queráis venir el martes próximo. Aquí estamos. Os recomiendo que vengáis, porque está genial, la verdad que sí. Ya os le dedico. Hay una copa, no os vayáis. Que vayáis, que hay una copa, sidra y unas cosillas.